Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, no hables tanto, escucha la voz de Dios. Sobre todo nosotros los creyentes, amigos, que estamos supuestos, según la palabra de Dios, a escuchar la voz suya, la voz de su Espíritu, y a ser guiados también por su santa palabra. Así es que este es nuestro tema para hoy. No hables tanto, escucha la voz de Dios. Y queda implícito, amigos, que cuando tenemos demasiado argumento que esgrimir, demasiada opinión saliendo de nosotros, eso nos lleva a la tendencia a terminar desoyendo la voz de Dios para escuchar la voz de nuestras opiniones. Pero bien, dice el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 19, lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amigos, callar en nuestra época es un signo de debilidad. Calla y el que calla otorga, y con eso permite que los demás abusen de él, que los demás hagan lo que quieran, cometan injusticias, etc. Pero callar en la perspectiva bíblica es una señal de autogobierno, es una señal de paz interior y serenidad, de tal manera que el que calla no es porque no tenga nada que decir, ni porque sea una persona débil, sino porque está aguardando precisamente aquello que es el propósito de nuestro tema, la voz de Dios. Así es que reitero esta lectura: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto nos lleva a la interrogante con la que vamos a trabajar por lo que resta del programa, y es esta: ¿cómo hablar menos, amigos, y oír más a Dios? No es fácil, porque aquí interviene nuestro sentido de justicia, nuestro sentido del derecho, nuestro enojo, nuestro resentimiento, nuestra necesidad de expresar lo que nos parece, y sobre todo esa necesidad que parece tener el ser humano de dejar bien demostrada su libertad, su autonomía, su independencia. Entonces, pensar que vamos a someternos a la voz de Dios y que eso implica tener que, cerrar la boca y dejar de expresar nuestras opiniones, no resulta fácil para ninguna persona. De ahí pues que la interrogante requiere serias respuestas. ¿Cómo hablar menos entonces y oír más a Dios? Primera respuesta: bueno, simple, pero está claro lo que hay que hacer: opinar menos y orar más. Cuando te dedicas a evacuar, mira qué palabra estoy usando, a evacuar todo lo que te molesta, lo que piensas, lo que te da temor, lo que te angustia, lo que te causa ansiedad, cuando tienes la libertad, la costumbre de vaciar todo eso en Dios, entonces ya no te queda tanto deseo, amigo, amiga, de estar expresando opiniones a diestra y siniestra. Te das por conforme, te das por satisfecho haber hablado con Dios todo aquello que está gravitando en tu mente, en tu corazón, aquello que te molesta, aquello que te inquieta, aquello que anhelas, pero también aquello que te entusiasma, aquello que te impele a tomar decisiones, a tomar acción. Pues cuando todo eso lo pasas primero y lo tamizas con Dios en oración, ya no sientes la necesidad de andar tratando de mostrar nada a nadie, porque estás opinando menos, porque estás orando más. Eso significa, amigo, amiga, que si tú estás demasiado argumentativo en tu vida diaria,
Puede ser que tu oración esté pobre y necesite ser fortalecida, y al hablar más con Dios, te darás cuenta que hablas menos en términos de argumentos, de justificaciones. Número 2, ¿cómo hablar menos y oír más a Dios? Pedir menos y buscar más en Dios. Creo que cuando circunscribimos nuestra vida solo a pedir, 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 y hacemos de la vida cristiana una especie de pasillo de supermercado, donde solo vamos llenando nuestra carretilla con todo aquello que creemos necesitar, reducimos la vida cristiana a algo muy poco. Es la vida cristiana eso, pero es mucho más. La vida cristiana sí es pedir, sí es buscar, sí, definitivamente sí. Pero, ¿por qué pedir tiene que ser solo lo que necesitamos? Cosas materiales, asuntos de buscar éxito y tener victoria en esta vida. Digo, la vida cristiana es eso, pero es mucho más que eso. ¿Por qué no pedir otras cosas? Que también es bíblico pedir. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no pedir a la semejanza del Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. ¿Se da cuenta? Pedir es algo más que pedir por cosas que venden en las tiendas. Es ampliar ese panorama a asuntos que pueden ser incluso de mayor importancia en el plano de lo eterno. Por eso digo, pide menos y busca más a Dios. Cuando tú centras tu vida solo en pedir, 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 entonces vas argumentando más y más y más. Porque tu vida solo es eso, satisfacer necesidades del momento o de la época. Pero cuando piensas en términos de eternidad y sabes que tú estás en esta vida terrenal preparándote para la eternidad, tus oraciones implican otras cosas, cosas de mayor importancia. Dios, guárdame, ser fiel en tu camino por lo que resta de mi vida. Señor, ayúdame a ser un testimonio fiel, un testimonio eficaz tuyo para todos aquellos que me rodean. Dios, ayúdame a ganarme en la fe a aquellos en mi familia que todavía no te conocen. ¿Se dan cuenta, amigos? Pedir, pero pedir en otra dimensión. Eso, por supuesto, nos lleva a hablar menos, porque estamos oyendo más al final a Dios. Tercera respuesta, ¿cómo hablar menos y oír más de Dios? Lee más Biblia y discute menos. Siento que la persona más discutidora es la persona que menos lee la Biblia. Porque cuando tú lees suficiente Biblia, entonces cuando vas a comenzar a discutir, a pleitear, la palabra de Dios despierta y se activa en tu interior y te exhorta, te reprende, te dice que hay que esperar, te dice que no te impongas a los demás, te dices que el Señor es tu justicia, que no intentes implantar la tuya. En fin, la palabra de Dios comienza a trabajar en ti. Es cuando el logos que has puesto en tu mente comienza a volverse un rema, una palabra encarnada en ti. Y, por supuesto, a fuerza de leer más, uno se vuelve menos discutidor. Tú vas a encontrar, amigo, amiga, que las personas que están en gran comunión con Dios discuten y alegan menos. Y las personas entre más se distancian de Dios, entonces, por supuesto, en lo natural y en lo humano, quedan en la necesidad ardiente de tener que demostrar y decir y justificar y vamos a hablar por lo mismo, por esa distancia que han puesto con Dios.
Cuando la persona se acerca a Dios, más bien calla y escucha que habla y trata de convencer a Dios. Por eso el consejo, argumentar menos y escuchar más de Dios, leer más la Biblia y discutir menos. Así es que, amigos, es importante todo esto. Estamos hablando de cómo hablar menos, cómo oír más de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que nos volvamos monjes y nos apartemos del mundo alrededor nuestro y nos aislemos de todo lo que nos rodea, que ya no opinemos, que ya no digamos nada, que nos dé lo mismo una cosa que la otra. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces nuestras palabras pueden hacernos o llevarnos a desoír a Dios. Y que debemos entonces de estar conscientes de esto y tratar de que no seamos nosotros los que opaquen la voz de Dios. Porque, amigos, no creamos que Dios nos grita para hablarnos. Dios nos susurra al oído y Dios nos habla con suavidad. Y entre más alto esté el tono de nuestra voz, menos vamos a poder escuchar la voz de Dios. Sigo sumando también cómo hablar menos y oír más de Dios, argumentar menos y escuchar más. Ya estaba yo incluyendo este aspecto. Argumentar menos y escuchar más. Esto, amigos, no solo es importante en términos de en la oración. Esto es importante en la vida en general. Cuando tú escuchas más, y me refiero a las personas a tu alrededor, no para correr a hacer lo que ellas digan, pero vamos a escuchar. Puede ser que Dios te hable por medio de personas a tu alrededor. Dios te puede hablar aún por boca de la persona más ignorante, según tú. Dios te puede hablar por boca de tu enemigo, de tu adversario. Dios te puede hablar por boca de un desconocido. Es el caso mío en lo particular. Dios en algunas ocasiones me ha hablado por boca de perfectos desconocidos, que en un encuentro de esos que uno dice casual, nada significativo, esa persona suelta una palabra, suelta una opinión, y tú sientes que es Dios que te está hablando sobre algo que esa persona que está hablando no tiene ni la menor idea, ni siquiera te lo está diciendo a ti. Puede ser que se lo esté diciendo a otra persona, pero en ese momento tú dices, Dios me está hablando. Por eso el consejo, argumenta menos y escucha más. Cuando creas este balance de argumentar menos y escuchar más, claro que vas a oír a Dios. Por supuesto, garantizado que vas a oír más a Dios. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo hablar menos y oír más a Dios? Di menos lo que piensas y busca más lo que Dios piensa. Qué resabio el nuestro, ¿no es cierto? Tener que todo el tiempo insistir en lo que nosotros pensamos. Es que nos ofende si no queda claro lo que nosotros pensamos. Es que nos denigra, es que nos resta, nos merma el no tener espacio para decir lo que estamos pensando. Claro que es bueno, claro que es saludable, pero cuando se convierte en una mala costumbre ir poniendo por delante lo que estamos pensando, vamos a terminar hablando sin que nadie nos esté preguntando. Vamos a estar interviniendo sobre asuntos en los cuales nadie nos está solicitando nada, porque se convierte hablar y argumentar constantemente se convierte en una mala costumbre. Por eso, ante una situación X, Y o Z que estés viviendo, créelo. Lo importante no es solo lo que tú pienses. ¿Qué tal preguntarte, Dios, qué piensas tú sobre esto que estoy viviendo? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú de esta situación que tengo enfrente mío? Cuando
reviertes la mala costumbre de decir lo que piensas todo el tiempo y de entrada, de golpe, y cambias esa dinámica y preguntas qué piensa Dios, qué dice Dios, antes de expresar tú la opinión tuya, entonces, por supuesto, vas a comenzar a escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios y la opinión de Dios va a ir delante de la tuya en toda situación y asunto. Por eso el consejo es: di menos lo que piensas y busca más lo que Dios piensa. Pues leía para ustedes, amigos, del libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Noten que el pecado está vinculado con las palabras. Entre más hablamos, más tenemos la posibilidad de estar pecando y, por supuesto, de estar desoyendo a Dios. Este texto nos llevó a nuestro tema, que tiene que ver con cómo hablar menos y oír más la voz de Dios. Y los consejos presentados en esta ocasión han sido los siguientes: cómo hablar menos y oír más a Dios. 1. Opina menos y ora más. 2. Cómo hablar menos y oír más a Dios. Pide menos y busca más al Señor. Número 3. Cómo hablar menos y oír más a Dios. Lee más Biblia y discute menos. Número 4. Cómo hablar menos y oír más a Dios. Argumenta menos y escucha más. Y número 5, finalmente, cómo hablar menos y oír más a Dios. Di menos lo que piensas y busca más lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No hables tanto, escucha la voz de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.